Jóvenes, buenas noches. Hola, Buenas ¿me noches, escuchan? doctor. Se le Perfecto. escucha y se ve Buenas su noches, doctor. pantalla. Excelente. Bueno, vamos a continuar entonces con las clases. Les agradezco que hayan aceptado pasar ahora o recuperar las clases que estamos perdiendo, ¿no? Yo creo que vamos a tratar de hacer todo el tiempo para poder tener materia avanzada. Bueno, lo que voy a mostrarles es directamente las fracturas que presenta el hueso, que es parte del brazo. Ustedes saben de que el brazo está formado por un hueso largo, que es el húmero. Y como todo hueso largo, ¿no? Pónganse eso ya en mente, todo hueso largo presenta una diáfisis y dos epífisis, ¿cierto? Una proximal y una distal, y a la vez las metáfisis. De acuerdo a dónde se presente la fractura, entonces hablamos de las fracturas. En este caso del hueso largo, que es el húmero, estamos hablando de las fracturas diafisarias del húmero. Ya en las generalidades que hemos estudiado, sabemos qué tipos de fracturas existen, de acuerdo a la forma, de acuerdo a la exposición, bueno, de acuerdo a todos los elementos que ya hemos mostrado, estudiado las fracturas. Y en todo hueso largo se presenta esas fracturas. Por ejemplo, acá estamos viendo a nivel de la diáfisis del húmero se presenta la fractura transversal del húmero, en este caso en dos segmentos, ¿no? Es una fractura cerrada. Entonces yo ya puedo hacer directamente mi diagnóstico, ¿no es cierto? Entonces cuando sea una fractura a este nivel, es una fractura de epífisis, o sea, de extremo proximal. Si es una fractura a este nivel, es una fractura de húmero distal o epífisis distal, ¿no? Donde sabemos que las dos terminaciones, tanto proximal como distal, siempre terminan en una articulación. Y toda fractura que se presenta a nivel de la articulación siempre son más complicadas que las fracturas que se presentan a nivel de la diáfisis. En este hueso es propio de que directamente a nivel del canal de torsión pasa un nervio que es el nervio radial. Entonces, qué importancia que nosotros tenemos de conocer a ese nervio, porque nos trae problemas serios si en caso nosotros no llegamos a hacer una buena semiología. Ustedes ven de que este hueso, una vez fracturado en dos segmentos o con una fractura transversal a nivel diafisaria de húmero, se puede tratar. Hay señores que tratan de esta manera, con una placa. Hay señores que tratan de esta manera, con un clavo intramedular. Hay señores que tratan directamente con esto. Y estos señores son grandes estudiosos, ¿no? Y por eso se dice, cuando uno está estudiando las fracturas, especialmente el húmero, ¿no? A este nivel, toda, toda fractura de toda fractura que se presente a nivel de húmero, este hueso ama a la pseudoartrosis. O sea cual fuese el tratamiento que realicemos, ¿no? Y si lo hacemos sin conocer la técnica, vamos a tener problemas serios. Por lo tanto, o por eso mismo se dice que a veces al hueso, al húmero hay que tratarlo en forma incruenta, pero hay que también saber tratar en forma incruenta. No es nomás de meterse y decir yo trato en forma incruenta y después la complicación de la pseudoartrosis, la infección, ¿no? O directamente las alteraciones que pueden haber por la mala aproximación, por la mala seducción, bueno, tantos elementos importantes que debemos tomar. Bueno, eso hablamos en forma general de los huesos largos, eso tengan ya en mente, porque vamos a hablar posteriormente del cúbito y radio, también son huesos largos que presentan una diáfisis, una epífisis, las epífisis y bueno, las fracturas también se van a presentar de acuerdo al lugar donde se presenta, donde haya recibido una fuerza exagerada. Perfecto. Entonces, los objetivos de estas fracturas, ¿no? Es identificar, ¿no? Hay que identificar varios tipos de tratamiento aceptables para la fractura de las diáfisis de húmero, ¿no? Entonces, es lo que les he mostrado de principio, ¿no? Tengo la fractura de húmero, sí o sí tengo que saber hacer la semiología, como siempre hemos enseñado, semiología de la patología que estamos estudiando.
Hacemos la semiología, la inspección, la palpación y posteriormente la radiografía. Bueno, ya saben ustedes qué pasos debemos seguir. Aquí simplemente son protocolos que en todo tipo de fractura debemos conocer. Identificar las fracturas, qué tipo de tratamiento aceptable va a recibir esa fractura, conocer las indicaciones, si son quirúrgicas o no son quirúrgicas, y comprender siempre los beneficios tanto de la limitación de los diversos tipos de tratamiento que realicemos. Hay varios. Por un tratamiento así, se puede decir, mal seleccionado o mal resuelto, entonces vamos a llegar nosotros a tener problemas serios con el paciente. Imagínense a nivel de brazo, que es lo más importante. Las fracturas de la diáfisis del húmero, continuamos, presentan aproximadamente total de... Ya, es que siguen ingresando, es lo que molesta. Como les decía, las fracturas de la diáfisis del húmero representan aproximadamente del 1 al 3% de todas las fracturas que se presentan a nivel de este hueso. Se producen tanto por un traumatismo banal, o sea, un simple, por una simple caída puede provocarse una fractura. Ya se ha dicho por qué, porque puede haber una fractura patológica, como una caída o por un traumatismo de alta energía, como es un accidente de tránsito, o también por un arma de fuego. Ahora, actualmente está bien en boga de que una mayoría de las fracturas que se presentan a nivel de húmero es por asaltos a mano armada y que por mala suerte justamente llegan a disparar al brazo, ¿no? Tenemos que tener las consideraciones generales de esta patología. La energía de lesión que ha provocado esa fractura. Imagínense, yo tengo que saber si ha sido una simple caída, no va a ser tan complicada la fractura. Pero si yo me entero que este señor ha tenido un accidente, que es una colisión entre una volqueta y un minibús o un autobús simplemente, imagínense el que está en el minibús y el otro está en la volqueta, de lógica que está en el auto es el que va a tener más lesiones que el que está en la volqueta, ¿no es cierto? Entonces, todas esas cosas yo tengo que averiguar. Qué importancia conocer todas esas cosas. Las lesiones asociadas, por ejemplo, hay que ver si en caso, por ejemplo, el paciente presenta solamente esa fractura a nivel de húmero o directamente es asociada con un politraumatizado. ¿Eso qué significa? De que está fracturado varios huesos, no solamente el húmero. Porque imagínense, cuando están ustedes en el auto, tienen el accidente, no solamente se va a fracturar el húmero, hay mucha gente que viene y dice, este señor tiene fractura de húmero, fractura de antebrazo, fractura de fémur, imagínense, ese es politraumatizado. Entonces, todo eso tengo que valorar. Tengo que valorar el estado de los tejidos. En todas las fracturas, en todas las patologías, tengo que valorar el estado de los tejidos, que es lo más importante para nosotros, porque las partes blandas son las que van a dar irrigación a los fragmentos óseos para que estos formen el tejido óseo de regeneración. Si estos elementos están dañados, estoy frito. Entonces, ¿qué importancia que debo hacer toda esa semiología? ¿No? Saber que directamente qué elementos nerviosos o vasculares se encuentran directamente a nivel de este hueso. En este caso hablamos del nervio radial, como les decía, que pasa por el canal de torsión y nos ha de traer problemas de neuropraxia. La neuropraxia. Y si yo no llego a diagnosticar antes de entrar a operar a ese paciente, tengo problemas, tengo problemas. Siempre les voy a hablar de eso, de que tengo problemas o tienen problemas, ¿no? En este caso, por ejemplo, factores que tienen obesidad o un gordito, por eso siempre dicen los gorditos son complicación para todos, no solamente para los traumatólogos, para los cirujanos, para
para los ginecólogos, para todos los que hacen cirugía, ¿no? Entonces, ustedes ya como médicos vayan pensando de que no tienen que engordar, traten de mantenerse siempre con una figura bien esbelta, ¿no? Eviten engordar, porque las complicaciones son serias. Por ejemplo, yo tengo que saber que a esa fractura de húmero que se ha presentado, tengo que darle la funcionalidad una vez tratado, ¿no? Tengo que ver si la fractura es abierta o es cerrada, ¿no? Y tengo que seguir haciendo varias exploraciones para determinar el tipo de tratamiento que voy a realizar. El tratamiento, por ejemplo, el quirúrgico que actualmente nosotros realizamos en varios tipos de fracturas que se presentan a ese nivel de número, ¿no? Tenemos que hacerlo en forma consciente. Nos dice bien claro la técnica. Si tú estás entrando a hacer un tratamiento de una fractura de húmero en forma quirúrgica, tienes que hacerla de forma consciente. No trabajar directamente a la radiografía, sino a la funcionalidad del segmento óseo del que estás trabajando. Porque es bonito decir, miren doctores, yo he operado así esta clavija, este húmero, y miren cómo ha quedado bonito, ha quedado hermoso, el clavo está bien, la fractura se ha reducido, pero a ver al paciente díganle que mueve el brazo, no mueve. Entonces, ¿para qué he hecho el tratamiento? No tiene sentido, ¿no es cierto? Entonces, yo tengo que tener, se podría decir, una seguridad del acto quirúrgico que estoy realizando y posteriormente para que el paciente pueda integrarse con con toda funcionalidad del órgano que ha sufrido la fractura. Todo lo que hemos hablado, lógicamente me corroboro con esto, que es la radiografía. La radiografía, si no hubiese la radiografía, estamos fritos. Yo de principio ya les he hablado de que nosotros los traumatólogos, estamos casados con los radiólogos. Sí o sí, porque si no sacamos radiografía, no eres traumatólogo, ¿no? Y ahora no solamente existe radiografía, existen varios elementos que nos colaboran para realizar los tratamientos de estas patologías. Ya hemos hablado, me he adelantado algo, las opciones de tratamiento no quirúrgico, ¿no? O sea, los conservadores, se utiliza una figura de coaptación y es su colgante, una prótesis funcional, que lógicamente también tengo que saberlos utilizar. Si no lo sé utilizar, de seguro que va a tener complicaciones. El quirúrgico, ya se ha hablado, puedo poner placa, puedo provocar o introducir un clavo intramedular, ya sea por forma anterógrada, retrógrada, bueno, todo depende de la técnica que voy a elegir, ¿no? Y también puedo utilizar una fijación externa. Esto también me colabora cuando existe una fractura expuesta y la fractura es multifragmentaria, que lógicamente primero tengo que tratar de estabilizar la fractura con un tutor externo. Entonces, todos estos elementos que estoy utilizando, voy a utilizar en la mayoría de los huesos, ya sea de acuerdo al tipo de patología que se me presente. En una fractura aislada, por ejemplo, lo primero que tengo que hacer es una alineación correcta. Lógicamente con la férula y posteriormente tengo que sacarle una placa y cumplir con esto lo que se dice, por ejemplo, una angulación menos de 20 grados, una angulación lateral menos de 30 grados. Eso tengo que cumplir. Si no cumplo esto, entonces las complicaciones, vuelvo a repetirles, siempre son frecuentes. El método de elección que voy a tomar, la ortesis funcional que voy a utilizar, todas esas cosas tengo que tener conocimiento para poder realizar el tratamiento. Acá, por ejemplo, tenemos una ortesis funcional, que sí, la utilizo de esta forma, pero tengo que tener un paciente que sea consciente de todo el tratamiento que va a recibir. Si el paciente me acepta, me dice, doctor, no quiero que me opere, quiero que me trate de esta forma, excelente, pero no cumple con lo que le estoy indicando, voy a tener fracaso en mi tratamiento. Y eso es peor, ¿no? Entonces, por eso que si es posible al paciente, tengo que invitarle a que me visite cada 4 días, cada 5 días para ver cómo está evolucionando el tratamiento que le estoy realizando. Esta es una ortesis y este es un cabestrillo con el que también me estoy colaborando el tratamiento de un tratamiento incruento. Por ejemplo,
Una vez que he decidido hacer el tratamiento incruento, tengo que hacerle controles radiológicos para ver cómo se está llegando a reducir la fractura, ¿no? Entonces veo de que esa fractura de principio que hemos visto, aquí ya se está alineando con la ortesis que hemos puesto, ¿no? Acá, por ejemplo, está mucho más alineado. Eso no significa de que se va a alinear a 100%, no, suficiente que haya quedado así en este tipo de contacto, para mí es un éxito. Es un éxito, porque posteriormente el callo que se va a formar directamente ha de hacer de que estos dos elementos se lleguen a unir y posteriormente se lleguen a alinear. Entonces acá, por ejemplo, después de los 21 días del tratamiento que estamos realizando, la fractura se ha llegado a reducir de esta forma, cosa que para mí es un éxito. Y acá, por ejemplo, ya estamos viendo una fractura con la formación del callo. La formación del callo, que lógicamente existe una cierta angulación que está permitido en lo que hemos hablado anteriormente, ¿no? Entonces, al tener este tipo de fractura, no tengo por qué tenerle miedo, es decir, ¿sabe qué, señor, que ocurre esto? Tampoco no puedo estarle dando vueltas al pobre paciente. Es decir, está excelente el tratamiento, no se preocupe, usted ha de jugar, ha de decir qué actividad realiza, ha de realizar la actividad normal, listo, nada más. Porque evidentemente con el tiempo esto se va a alinear mucho más. Que el paciente haga todas esas actividades después del tratamiento, yo me siento feliz, porque es peor que se me infecte al paciente, que se me complique con una pseudoartrosis, eso sí es peor. Que haga todos estos movimientos después de tener una fractura de húmero, andamos felices. Sarmiento, que es un profesor, es un colega que, bueno, ya es un doctor que evidentemente él ha enseñado muchas cosas y seguimos sus pasos de él, ¿no? Existe la bota de Sarmiento, la férula de Sarmiento y, bueno, los diferentes yesos que Sarmiento ha realizado. Y a nivel de húmero también sí ha dado estas pautas para realizar los tratamientos de la fractura de medio diafisaria de húmero, ¿no? En este caso, si hablamos de las indicaciones quirúrgicas, ¿no? Aquí estamos viendo una fractura abierta. En una fractura abierta no le puedo decir, le voy a poner una férula, señor, un yesito y se va a ir a la casa. No, señor. Tengo que llegar a valorar la fractura expuesta. Ya hemos hablado sobre la fractura de Gustilo, o mejor dicho, Gustilo, que clasifica en Gustilo 1, 2 y 3, la 3 a la vez A, B y C. Entonces tengo que saber qué tipo de fractura de Gustilo es esta, ¿no? Y de acuerdo a eso, tengo que saber si hay lesión vascular, si hay lesión nerviosa, si existe un codo flotante, ¿no? Y bueno, de acuerdo a eso, entonces tengo que decidir el tratamiento. Acá están viendo, por ejemplo, las indicaciones quirúrgicas, que en realidad son relativas. En un politraumatizado, ¿qué significa? Acuérdense bien, politraumatizado es aquella persona que ha sufrido varias fracturas de los diferentes segmentos óseos. Por eso se llama politraumatizado, ¿no? Entonces, no puedo dejarle con yeso a este paciente una pierna, la otra con otro yeso, el brazo con yeso. No, lo posible es que tengo que dar solución con un tratamiento quirúrgico. Porque de esa forma, al realizar el tratamiento quirúrgico, estoy haciendo de que el paciente se movilice lo más antes posible. Eso no significa, si digamos la fractura está a nivel de pierna, que ya se pare y camine, no, por lo menos se siente, porque con el yeso, al ponerle yeso en todos los segmentos fracturarios que este presenta, voy a complicarme en su sistema digestivo, en su sistema circulatorio y bueno. Entonces, para evitar eso, hago este tipo de tratamiento, ¿no? Tratamiento quirúrgico. Ahí sí decido hacer el tratamiento quirúrgico. Y siempre también tengo que fijarme en todas las complicaciones que puedo tener, ¿no? Por ejemplo, si la paciente es obesa, ya sabemos las complicaciones que podemos tener. Ustedes están viendo de que, por ejemplo, acá estamos haciendo un tratamiento quirúrgico de una fractura medio diafisaria de húmero con una placa, ¿no? Con una placa, con una fijación, el extremo proximal con 3 tornillos y el extremo distal con 3 tornillos. Lo más indicado se dice que es 4 arriba, 4 abajo. Es lo más correcto. Así para que el paciente al día siguiente de la cirugía pueda mover el brazo. Mover, pero no hacer ningún esfuerzo.
Esa es la finalidad de la cirugía, ¿no? De que mueva, pero no haga ningún esfuerzo. Tiene que cuidarse igual que un tratamiento incruento que estoy realizando con un yeso. De la misma forma acá, con el clavo que uno coloca, no es que el paciente ya tiene que hacer su actividad normal, no. El paciente sí va a poder mover, pero no hacer su actividad normal, para nada. De la misma forma con este tipo de clavo que se puede introducir. Ustedes están viendo, ustedes conozcan las formas de tratamiento quirúrgico que hemos realizado. Con placa, con clavo, y este clavo, un clavo UHN se llama este, ¿no? Que es un clavo que se fija tanto en la parte proximal como en la parte distal, es estable. Mientras que este es un clavo flexible, que son clavos Ender o también se llaman clavos TEN, que se puede colocar en forma retrógrada o en forma anterógrada. Pero para todo eso yo necesito siempre, ¿no? Siempre voy a necesitar que directamente elementos que me colaboren para que yo realice este tipo de tratamiento. Para realizar este tipo de tratamiento, por ejemplo, que es un MIPO, una MIPO, tengo que tener un intensificador de imágenes. Si no tengo el intensificador de imágenes, voy a sufrir para poder realizar este tipo de tratamiento. Entonces, qué importancia tener eso, ¿no? Ahí está lo que les hablaba, por ejemplo, una fractura multifragmentaria provocada por un proyectil. Tengo que estabilizar con este tipo de tutores para posteriormente ver cómo recuperan las partes blandas y después realizar un tratamiento definitivo. Igual acá, de acuerdo a la fractura, aquí se ha puesto este clavo. Las técnicas que existen, por ejemplo. Eso ya es más de especialidad que para ustedes, para que conozcan simplemente, ¿no? Se hace un abordaje anteroexterno a nivel del tercio proximal y medio. En la parte se hace también un abordaje posterior más para el tercio medio y distal. Esto tenemos que conocer, no es nomás decir voy a hacer un abordaje anteroexterno. Si es una fractura donde está comprometida la paleta humeral, no es fácil de dar una solución. Por lo tanto, el abordaje más aceptable es el posterior, porque con esta me voy a dar el lujo de ver toda la paleta humeral, ¿no? Y poder reducir la fractura. Entonces, qué importancia saber qué tipo de abordaje voy a realizar. Bueno, para ustedes no es tanto eso, ¿no? Simplemente saber inmovilizar, saber hacer los primeros auxilios para el paciente para que pueda él ser derivado a un centro especializado. Ahí está, por ejemplo, un paciente que está siendo tratado en forma quirúrgica. Ustedes van a ver, los que están ya han hecho anestesiología, por ejemplo, cuando el paciente recibe un tratamiento o una anestesia general. Ustedes ven de que el paciente está siendo intubado, ¿no? El paciente está completamente inconsciente. Pero ahora, actualmente, debido a las complicaciones que existen en la anestesiología, se hacen tratamientos segmentarios, o se hacen anestesias segmentarias, ¿no? Tronculares. O sea, el paciente está despierto y la anestesia se llega a colocar a estos niveles. Ustedes ya deben conocer, les han debido enseñar, si los que han hecho anestesiología o los que están haciendo, ¿no? Que fácilmente podemos realizar este tipo de tratamientos con el paciente despierto. Pero hay pacientes que a veces dicen, no, pues, no doctor, yo no quiero estar despierto, no quiero escuchar lo que trabaja, quiero que me anestesie así en forma general. Muy bien, bueno, eso hay que hablar con el anestesiólogo, ¿no? Ahí está, por ejemplo, los abordajes que se realizan. ¿Cómo es necesario conocer la anatomía para poder ingresar? ¿No? Por el surco deltopectoral, después braquio, por el deltopectoral, que es la parte que la que me va a guiar, ¿no? El plano, después directamente por el plano del bíceps y el braquial anterior, ¿no? Voy a llegar acá y voy a entrar a través de las fibras del braquial anterior hacia la parte distal del húmero. Porque en todo este trayecto, por ejemplo, no voy a tener nervios ni arterias que me lleguen a complicar la vida.
¿no? Entonces, por eso que tomo esta decisión. Y llego a exponer gran parte del hueso, ¿no? Para poder poner la placa o el clavo. Pero imagínense, si yo hago este tipo de incisiones con el paciente, voy a tener complicaciones. Por eso que actualmente las incisiones son pequeñas, por eso son las técnicas MITO. Se hace una pequeña incisión en la parte proximal, la parte distal, se desliza la placa y se colocan los clavos mediante maniobra percutánea. Entonces, la medicina también, la traumatología está avanzando a paso agigantado, pero para eso también hay que seguir diferentes especialidades para poderlas tratar de buena forma, ¿no? Acá, por ejemplo, es otra forma, como os decía, cómo voy a tratar una fractura del extremo distal del húmero si no sé hacer este tipo de abordaje. Querer abordar a la paleta humeral por la parte anterior es una odisea. Es una odisea. Entonces, mejor siempre colocar al paciente de esta forma, de decúbito pronolateral, ¿no? Para posteriormente hacer este tipo de incisión. Ustedes están viendo, está entrando por acá y directamente el tríceps. El tríceps. Uno se da el lujo a veces de incidir todo el tríceps o hacer directamente una lingüeta, que es la técnica de Campbell. La técnica de Campbell, ¿no? Bueno, pues ustedes ya van a saber si es que van a seguir en la especialidad. Aquí igual estamos haciendo un acceso posterior para poder ya sea colocar un clavo o una placa, generalmente una placa, más que clavo, una placa, ¿no? Para poder dar una solución. Si ustedes se dan cuenta de que a este nivel tenemos una fractura multifragmentaria, ¿no? Entonces colocar una placa para mí es excelente porque eso me va a estabilizar la fractura. Ahí está. Estamos mostrando la placa que se ha colocado por el abordaje posterior. En este caso, este paciente era politraumatizado, la fractura directamente a nivel de húmero, a nivel de cúbito y de sadio. Imagínense. Y el abordaje es mucho más complicado acá porque ustedes saben de que los músculos que se encuentran en este nivel son varios, ¿no es cierto? Los supinadores, los pronadores, bueno, tantos músculos que ustedes conocen que existen a nivel del antebrazo. Acá son pocos, ¿no es cierto? Pues conocen bien cuáles son. Y así se van mostrando varias técnicas que se realizan cuando existe este tipo de fracturas. La solución mediante placas y tornillos, de la misma forma acá. Otro tipo de estabilización de la fractura. Acá, por ejemplo, a mí es la que más me gusta este tipo, esta técnica, porque no daño mucho ningún tejido y introduzco estos clavos tanto por la parte proximal como por la parte distal. ¿Me escuchan, jóvenes? Sí, doctor. Perfecto. Sí, doctor. Muy bien. Entonces, como ustedes ven, su nombre dice bien clarito, traumatología, ¿no? Traumatología. Los que quieren seguir nuestros pasos, adelante, compañeros, porque tenemos residencia acá en el hospital. Hemos formado ya una cosa de 10 traumatólogos. Ya tenemos 10 traumatólogos que son, se podría decir, nuestros pupilos, ¿no? Y ya muy buenos traumatólogos que muchos han seguido ya hasta una subespecialidad. De repente ustedes lo conocen al doctor Jesús Hipose, lo deben conocer. Él, por ejemplo, ya ha terminado la especialidad. Ahora sí ha ido a hacer una subespecialidad, ha ido a hacer pediatría, traumatología pediátrica. Como toda especialidad, lo que le hace al especialista es la práctica, ¿no es cierto? Entonces, él ha ido a tomar más práctica
en este caso en niños más que en adultos. Entonces, nosotros, por ejemplo, nos hemos formado como médicos traumatólogos y operamos gran parte de todas las fracturas que se nos presentan. Acá, por ejemplo, hay un paciente que tiene la fractura de pelvis y la fractura de húmero. Igual se hizo el tratamiento, ¿no? Porque era politraumatizado, había que tratarla de forma quirúrgica. Igual aquí, con estos clavos, que son los que a mí me gustan mucho más. Por eso que la mayoría que me conocen, a mí me encanta colocar los clavos. Por todo lado, ¿no? Ya sea por la parte proximal o por la parte distal. Ya sean los clavos flexibles o los clavos rígidos. Porque las placas, sí, como la técnica MIPO es interesante, pero el hecho de que se colocan dos o dos tornillos no son tan estables, mientras que estos dan mucho más estabilidad, porque ingresan